Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte en un episodio más aquí en la TV Nuevo Tiempo. En el día de hoy conoceremos a Lisette Alarcón. Ella nos dará testimonio del poder inigualable de Dios. En un momento crítico de su vida, cuando en los hombres ya no había esperanza, Jesucristo le dio la victoria. Antes, tengo una pregunta para ti. ¿Te has preguntado por qué hay tantas religiones? ¿Dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Responde a estas preguntas a través de la guía de estudio Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material hasta tu hogar gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, vamos a estar atentos a tus pedidos. Mientras tanto, te dejo la invitación. Aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Lisette Alarcón es técnico financiero. Nació en Santiago de Chile. Está casada desde hace 20 años con Carlos Briones, con quien tiene 3 hijos. En 2019 vivió un momento muy complejo. Mientras estaba embarazada de Victoria, su tercera hija, los médicos le dijeron que tenía que abortar. Pese al mal pronóstico, continuó con el embarazo, confiando en que Dios haría un milagro. Cientos de personas de todo el mundo oraron por la salud de la bebé. Esas plegarias fueron respondidas. Victoria nació viva y solo le diagnosticaron onfalocele. Gracias al Señor se sanó completamente de esa enfermedad después de 2 meses de tratamiento. Hoy Lisette nos recordará que Dios es más grande que nuestros problemas. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Lisette Alarcón, una mujer valiente, donde hoy nos mostrará el gran milagro de vida que Dios hizo. Ella es chilena y ya está aquí con nosotros para conversar. Adelante, Lisette, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Nosotros felices de tenerte y gracias por tener la valentía de contarnos tu historia hoy aquí en el programa. Cuéntanos, ¿dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas? Sé que eres técnico financiero y trabajas en la universidad. Bueno, cuéntanos ahí más detalles. Bueno, mucho gusto. Mira, hace 3 años nosotros llegamos a vivir, desde la capital de Chile, de Santiago, nosotros llegamos a vivir a Chillán, que es al sur de Chile. Y nosotros fuimos invitados a trabajar a la Universidad Adventista de Chile. Así que mi esposo y yo ya hace 3 años que pertenecemos acá. Bien ¿Qué? Contentos, bien felices acá. Sí, además que el sur de Chile es maravilloso. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama tu esposo también? Bueno, mi esposo se llama Carlos, nosotros tenemos 3 hijos, tenemos a Carlos, que es el mayor, él ya tiene prácticamente 20 años, después está Diego, que él tiene 11 años, perdón, y luego está Victoria. Ella tiene 1 año, 10 meses. Lisette, cuenta, bueno, sé que en la Universidad Adventista, ahí estás en el área de la Vicerrectoría Financiera. ¿Cuál es tu labor ahí en la universidad? Bueno, yo trabajo en la vicerrectoría como secretaria de vicerrectoría. Ahí nosotros estamos apoyando en el edificio de la administración, somos muchas secretarias en la universidad, así que yo soy una más que está apoyando. Qué bendición. En la Universidad Adventista de Chile. Para nuestros amigos quienes están viendo el programa y quieren participar de esta casa de estudios, tal vez tener la posibilidad de estudiar en este lindo campus, es maravilloso, pueden ingresar a unash.cl, ver las carreras de pregrado, de posgrado en general. Aprovechamos para hacerle promoción a esta linda casa de estudios de la Universidad Adventista de Chile. Lisette, tengo entendido que desde pequeña conociste al Señor. ¿Cómo fue para ti crecer en un ambiente cristiano, en un ambiente adventista en este caso? Bueno, en realidad la historia fue, no en mi familia en estricto rigor. Desde los 4 años yo conocí al Señor por mi abuelita.
mis padres no eran adventistas. Mi abuelita, ella era siempre la que me invitaba a orar con ella. Tengo preciosos recuerdos de cuando ella me hacía arrodillarme al lado y tener oraciones largas por mucho rato, que quizás cuando yo era niña no entendía mucho, pero ya en la adolescencia, bueno, ya más adulta, trajeron grandes frutos en mí. Y bueno, yo siempre participé en la iglesia en mi infancia, bueno, gracias a mi abuelita. Después en la adolescencia fue donde hubo un tiempo en el cual yo me alejé. Influían muchas cosas, influían que mis padres no eran de la iglesia, no estaba en un colegio cristiano tampoco. Mi círculo en realidad, si fuera de mi abuelita, no era un círculo cristiano. Entonces nosotros ahí con mi familia estuvimos todos fuera de la iglesia, pero finalmente cuando estaban, estando fuera de la iglesia, conocí a quien es mi esposo. Él también siendo adventista de cuna, él también estuvo mucho tiempo fuera de la iglesia. Y justo en el mismo momento en el cual estaba. El Señor nos juntó estando fuera de la iglesia, pero por la gracia de Dios, Él después hizo ahí obras maravillosas en la cual nos trajo a todos de regreso, incluyendo a mis padres. Ahora mis padres y mis hermanas y mi familia son todos bautizados y todos miembros de la iglesia adventista. Qué fantástico es Dios. Me gusta mucho la forma en que regresaste, en que tomaste ese camino de volver al Señor. Tu hijito tenía 2 años, bueno, te casaste muy joven, a tus 17 años. Cuéntanos en qué momento decidiste volver al Señor, de cómo fue ese episodio con tu hijo. Bueno, cuando uno se casa a los 17 años, ciertamente uno no está preparada, no está madura, no lo digo en general, pero al menos en mi caso. Había inmadurez de ambas partes, entonces estábamos mi esposo y yo pasando por un momento difícil. Eran nuestros 2 primeros años de matrimonio y estábamos los dos fuera de la iglesia, por lo tanto habían muchos factores que influían en que la situación estuviera complicada, pero el Señor utilizó a mi hijo, a Carlito. Él un día dijo, el Señor lo utilizó para que él dijera una frase que en el momento que él lo dijo, tocó tan fondo mi corazón que yo ahí caí llorando, rogando al Señor que Él dirigiera mi vida, que Él me dijera qué es lo que tenía que hacer, hiciera la voluntad de Él, ayudarme para que yo pudiera retomar los caminos del Señor y todo lo que inculcó mi abuelita desde los 4 años. Entonces yo necesitaba su ayuda. En primera instancia fui yo la que empezó a ir a la iglesia junto a mi hijo Carlito, y al poco tiempo de estar participando en la iglesia me bauticé. Y luego de eso vinieron los frutos, porque al poco tiempo se bautizó mi esposo, luego se bautizó mis padres y así toda la familia. Qué bendición. Esa semilla que dejó tu abuelita en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia, no quedó vacía, dice la palabra de Dios, nunca regresa vacía. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Y Y utilizó a aún tu más hijito allá, para traerte, y aún más allá, claro. Claro, no solo para ti, sino también para tus padres, que también ellos decidieran por Jesús, la mejor y la más importante decisión que debemos tomar en la vida. Sin duda es fantástico compartir ese gozo y ese mismo creer, toda la familia reunida, realmente es una gran bendición. Lisset, hace poco, digo hace poco, porque Victoria tiene 1 añito y tantos eso. meses, claro. Cuéntanos cuál fue el episodio que pasó con tu pequeñita, porque ella es un milagro. Cuéntanos Ella en es un detalle. milagro y es el testimonio, lejos el testimonio más maravilloso que nosotros tenemos en la vida como familia. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve porque en realidad es una historia que tiene tantas anécdotas, tantos milagros de por medio que agradecerle al Señor. Cuando nosotros llegamos a vivir a Chillán, yo estaba recién trasladada para acá con mi esposo, no llevábamos ni siquiera 2 meses trabajando y de repente me enteré que estaba embarazada. Tenía 2 meses de embarazo precisamente y bueno, fui al doctor, me confirmaron todo lo demás
y empecé a ir a mis controles rutinarios. Y cuando llegué a los 4 meses, el doctor notó algo raro en la ecografía. Él se dio cuenta al tiro, él era mi doctor de cabecera, Iván Paul, y el doctor me envió a otra región, porque acá en Chillán no contaban con la tecnología que él necesitaba. Entonces él me llevó a otra región para que yo me pudiera hacer un examen mucho más minucioso. En ese examen descubrieron que mi hija tenía, bueno, inicialmente, para que se entienda, inicialmente el diagnóstico era que ella podía venir con síndrome de Down, con labio leporino, con problemas al corazón, problemas al cerebro, una deformidad en el pie derecho, y además de eso, lo más grave de todo era que ella venía con un problema llamado ónfalocele. Eso significa que las paredes del vientre de su estómago no se cerraron. Por lo tanto, todos los órganos de su cuerpecito estaban fuera de su cuerpecito. Entonces, bueno, ahí, obviamente cuando nosotros recibimos esa información, en el momento que sucedió, habían muchos doctores corroborando la información, teníamos a 7 doctores al lado nuestro, no entendíamos qué era lo que estaba pasando, veíamos que hablaban entre ellos y finalmente no explicaron cuál era la situación. En primera instancia, acá en Chile, yo no sé si en todos los países de Sudamérica funciona igual, pero al menos acá en Chile la legislación del aborto se apoya. Por lo tanto, la primera propuesta que me hicieron fue abortar a mi hija porque supuestamente yo me iba a evitar un camino largo, doloroso y costoso a los ojos de ella. Tenía disculpa, te interrumpo, Lizeth, la palabra que era incompatible con la vida. Sí, bueno, todavía no era incompatible con la vida en ese Wow. momento. En ese momento lo que sí me dijeron era que ella venía con toda esa deformidad, entonces que mejor me evitara cualquier problema y que la abortara. Nosotros ni siquiera lo conversamos con mi esposo, solamente nos miramos y le dimos la respuesta a todos los doctores y les dijimos que la niña, si vivía o moría, estaba en las manos de Dios. No era la decisión nuestra abortarla. Bueno, al final los doctores tuvieron que respetar porque no podían obligarme a someterme a eso y nosotros seguimos adelante. Con la única persona que nosotros contamos con el apoyo desde un principio fue con mi doctor de cabecera, con Iván Paul, que fue la persona que le encontró, digamos, en primera instancia el problema. Y él nos apoyó durante todo el proceso del embarazo. Sin embargo, todos pensaban que mi bebé iba a morir en el vientre. Entonces, cada control que yo iba, a mí me preguntaban, ¿se mueve? Y yo les decía, sí, se mueve. Yo en realidad sentía dentro de mi vientre mucha vida, yo sentía que Victoria estaba luchando por su vida. Entonces al final llegué a los 7 meses de embarazo y como se dieron cuenta los doctores que Victoria no moría dentro de mi vientre, entonces me mandaron a coordinar con el doctor más experto de Chile, para que ella al nacer pudiera ser recibida por ese doctor que era experto en malformaciones fetales. Uh-huh. Fuimos nosotros, viajamos a Santiago, bueno, entre medio hubieron un montón de exámenes dolorosos, costosos realmente, pero nosotros viajamos a la última etapa ya para coordinar la cesárea y la posterior cirugía para mi hija. Y cuando llegamos allá con el doctor experto, él nos dice que definitivamente todo lo que me dijeron anteriormente era peor, que Victoria era totalmente incompatible con la vida, ella no tenía ninguna posibilidad de vivir porque ella tenía una malformación, bueno, en realidad el nombre era bien complejo, ni siquiera lo recuerdo bien, sí lo tengo en un informe por ahí. Pero él, para poder demostrarme lo que significaba ese problema, él se metió a su computador en el buscador y me mostró imágenes. Y era algo tan crudo, algo tan triste, Wow. que al final él dijo rápidamente, yo les voy a hacer el informe para que usted ahora mismo se someta a una interrupción del embarazo porque está corriendo peligro su vida y además su hija no tiene posibilidad de vivir. Entonces no vale la pena llegar hasta los 9 meses. ¿Cuántos meses tenías para ese momento? 7 meses, tenía precisamente 31 semanas. Wow. Y bueno, nosotros finalmente con mi esposo, bueno, en primera instancia debatimos un poco con el doctor porque le dijimos, nosotros rechazamos el aborto a los 4 meses, con mayor razón ahora que ya tengo 7, o sea, no estamos dispuestos.
Y ahí él nos explicó que en estricto rigor no era un aborto, porque era una cesárea anticipada, pero al ser menos de 36 semanas se considera interrupción del embarazo. Pero la niña igual iba a nacer viva, iba a tener su certificado de nacimiento y a las pocas horas o a los pocos minutos ella iba a morir por causas naturales. Entonces era considerada una cesárea, pero dentro de la ley de IVE, que se llama. Bueno, tuvimos que hacer todas las coordinaciones para poder hacerme la cesárea anticipada, ya no había pies atrás, teníamos que hacerlo. Entonces nos exigían poder tener el funeral y todos los preparativos para que la niña naciera y pudiera ser llevada directamente al funeral. Yo me Bueno, entre imagino ese dolor, Lisette. O sea, porque ustedes aferrados a Dios, Dios es el que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, es Él el que va a decidir si nuestra hija va a nacer muy bien o Él va a decidir. Pero no querían ustedes dejar eso, me imagino, en manos de humanas, sino en las manos poderosas del Salvador. Pero el hecho de que les dijeran, no, tienen por ley, tienen que dejar todo listo del funeral, doloroso, triste. Bueno, más doloroso aún porque nosotros como matrimonio decidimos que la niña no iba a ser enterrada en un cementerio porque el año anterior yo había perdido 3 seres amados. En 4 meses de diferencia yo había perdido 3 seres amados, perdón. El dolor de mi familia había sido tan grande que yo no quería que ellos volvieran a pasar por el mismo dolor de ver otra vez un funeral, de tener que ir al cementerio. Entonces nosotros, además de haber comprado el cajoncito para el funeral, tuvimos que coordinar el crematorio, que era en otra ciudad de acá. Bueno, el dolor fue tremendo, pero el dolor más grande no venía todavía. Bueno, resulta que nosotros coordinamos todo y en una semana estaba todo listo para mi cesárea. Entre medio hubieron terapias psicológicas, hubieron hartas cosas que nos tuvieron que brindar bajo la ley y llegó el día de la cesárea. Bueno, también voy a contar que cuando nosotros nos dijeron el diagnóstico de Victoria a los 4 meses, el dolor que tuvimos con Carlos fue tan grande porque no entendíamos nada, no entendíamos lo que estaba pasando en nuestras vidas, que con Carlos nos encerramos. No queríamos tener contacto con la gente, no queríamos hablar con nadie y en realidad no queríamos volver a repetir la historia. Entonces nosotros pasamos por ese momento de depresión, por llamarlo de alguna forma, pero fue tanta la gente que estuvo orando por nosotros, fueron tantas las iglesias que estuvieron orando por nosotros, hubo tanta gente que me empezó a escribir a mi celular, tanta gente que me daba su apoyo, me decían yo estoy pasando por lo mismo que tú, o yo viví lo mismo que tú, no me conoces, pero yo estoy orando por ti, que al final con mi esposo pasamos de un extremo de encerrarnos a otro extremo de querer contarle a todo el mundo lo que Dios estaba haciendo por nosotros. Y al final con mi esposo llegamos al día de la cesárea con algo que yo nunca voy a poder explicar, más que el Espíritu Santo, porque si bien era el momento más doloroso de mi vida, había una paz dentro de él y dentro mío que yo no puedo explicar. Y no tiene otra respuesta más que el trabajo del Espíritu Santo por todo un pueblo orando. Entonces llegó la cesárea, llegaron todos los doctores era la comisión completa, que entraron a mi habitación, yo ya estaba con la bata, todo listo para que me llevaran al pabellón, y lo que me preguntan, ¿cuál iba a ser nuestra voluntad con el cuerpecito de nuestra hija? Entonces nosotros con mi esposo le dijimos que ya sean minutos o sean horas, nosotros queremos estar con el cuerpecito de la niña hasta que cierre sus ojitos. Y nosotros ahí cuando dijimos eso, los doctores dijeron, bueno, conforme lo vamos a coordinar. Y cuando ya se estaban por retirar los doctores, yo les dije, pero, por favor, le dije, pero, si por algún motivo el Señor hiciera un milagro y los diagnósticos están errados y hay una posibilidad de que mi hija pueda vivir, entonces en ese caso yo les pido que por favor le hagan todas las reanimaciones correspondientes. Obviamente los doctores incrédulos, ninguno creyó que eso podía suceder, nadie iba a contradecir el diagnóstico del doctor más experto de Chile, nadie. Entonces, el único que me apoyó, igual que todas las veces anteriores, fue mi doctor de cabecera y dijo, señora Lisette, aunque no lo crea, yo también creo, así que vamos adelante.
Llegó el momento del pabellón, me pusieron la raquidia, ya estaba en la camilla, todo listo, él con su delantal, mi esposo al lado de mi cabecera, les permiten acá poder estar a los esposos en el momento de la cesárea, iba a comenzar, y ahí es cuando viene un momento, yo creo, crucial. El doctor de cabecera se acerca a nosotros y nos dice al oído: don Carlos y señora Lisette, ustedes que tienen más fe que yo, pídanle a Dios que dirija mis manos. Y ahí yo sentí una tranquilidad en mi corazón. Entonces ahí empezó la cesárea. Uno pierde la noción del tiempo, obviamente, y de repente, muy de lejos, yo escucho un llanto suavecito, que cuando lo escucho yo me desgarré llorando, porque yo no sabía si era el inicio de una nueva etapa, una oportunidad, o era el final. Entonces yo no sabía si ese llanto iba a ser la última vez que lo iba a escuchar o no. Entonces yo me desgarré llorando hasta que de repente escucho que el doctor de cabecera dice, está bien, está bien. Y empiezan a correr las matronas, empiezan a correr los doctores, empiezan a correr todos y me confirman que la niña, de todos los diagnósticos que ella le habían anunciado, el único real era el onfalocele. Efectivamente, mi hija venía con el problema de que sus paredes no estaban cerradas y ella tenía parte de sus órganos fuera de su cuerpecito, pero sí era compatible con la vida. Ella no tenía síndrome de Down, no tenía labio leporino, no tenía problemas ni al corazón ni al cerebro, ni nada de lo que habían mencionado. Por lo tanto, la niña fue trasladada de urgencia a otro hospital, porque en el que yo estaba no había UCI neonatóloga, porque a ella no la estaban esperando para vivir, a ella la estaban esperando para morir. Entonces tuvo que ser trasladada. Pero finalmente Dios hizo el milagro. Yo lamentablemente durante 3 días no pude ni siquiera conocer a mi hija, pero después yo obviamente partí corriendo a verla a la UCI. Qué tremendo. Sí, pero sabes que todo el mundo piensa que el momento más doloroso y el más triste en mi vida fue cuando tuvimos que preparar el funeral de ella. Sin embargo, para mí el dolor más grande fue el primer día que entré a la UCI y tuve que ver a mi bebé conectada con cables, con tubos, un cuerpecito tan pequeñito, llena de cosas por todos lados. Eso fue desgarrador. Ella tuvo que luchar durante 2 meses y aún así ella estaba en estado de gravedad y había pocas posibilidades de que ella viviera. Me decían que si, perdón, me decían que si ella nacía, o sea, perdón, si ella sobrevivía a ese proceso, iban a tener que operarla varias veces, que nunca iba a volver a ser una niña normal, pero finalmente la niña requirió solo de una operación. A los 2 meses pudo ser operada y al poco tiempo la dieron de alta. Amén, amén. Lisette, bueno, el tiempo se nos acaba, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo está actualmente Victoria? Y con eso finalizamos nuestro episodio de hoy. Bueno, para la honra y gloria de Dios, Victoria es una niña completamente normal. Ella no requiere ningún cuidado especial, nada, nada. Es una niña normal, alegre, ella es muy simpática, muy divertida, así que todo para la honra y la gloria de Dios. Wow, qué impresionante cuando confiamos y dejamos en las manos de Dios nuestras angustias, nuestros clamores, cuando intercedemos por otros. El poder de la oración intercesora es indescriptible, y esa paz que tú decías que vivieron con tu esposo en el momento del parto, eso solo proviene de Dios. Esa paz que el mundo no da, solo esa paz que proviene de Dios y de los milagros maravillosos que Él iba a hacer en la vida de tu hija. Yo quiero agradecerte, Lisette, por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado ese milagro maravilloso que Dios hizo en la vida de tu hija y que sigue haciendo también, sin duda, a través del testimonio poderoso. Que Dios pueda bendecirte junto a tu esposo, junto a tus hijitos, en todo lo que realicen, que los prospere grandemente, y gracias por habernos acompañado aquí en Identidad. Gracias a ustedes. Muy bien, ahí teníamos este impactante testimonio de Lisette, y yo quiero invitarte para que vayas a la Biblia y busques el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 26, que nos dice: en todo tiempo tiene misericordia
y presta, y su descendencia es para bendición. No dudes en las promesas de Dios. El Señor te ama, Él quiere restaurarte, hacer grandes milagros en tu vida. Solo recurre a Él, a sus brazos de amor. Clama a Él en oración. Él está esperando por ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.